Bueno, vamos a enlazarnos sobre este caso con mi querido colega, compañero y muy querido amigo también, Oscar Valderas. Qué afortunada soy que tengo amigos tan inteligentes. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Querida Adela, no hombre, el agradecido y el honrado siempre soy yo. No, ¿Cómo estás? yo estoy bien atribulada, si se puede la Sí, palabra, la sí, verdad, muy, muy atribulada estos días. sí, sin duda, sin duda. Creo que es un golpe en dos dimensiones o en tres. Evidentemente, primero, la dimensión personal de Jimena y José, funcionarios, exfuncionarios públicos, que de acuerdo con propios y extraños eran personas muy queridas, funcionarios públicos capaces, honestos. Esto lo dice también incluso gente de la oposición, que pues, para tener algún acercamiento con Clara Brugada tenían que ver algunos temas con Jimena y con José y los recuerdan con, con mucho reconocimiento. Digamos que esa es una primera dimensión, la de las personas, la de los amigos, el hermano de alguien, el hijo de alguien. Segundo, sin duda, la de los funcionarios públicos de altísimo nivel. En el caso de José, alguien que por su trabajo como asesor conocía temas de seguridad. Era el enlace entre la policía de la Ciudad de México y el Palacio del Ayuntamiento. Esto no significa que José estuviera detrás de operativos, que tuviera mando policíaco, que viera detenciones, que estuviera al tanto de mandamientos judiciales. No era alguien que por la naturaleza de su trabajo incomodara al crimen, pero sí era alguien que veía temas de seguridad. Y por un lado, Jimena, la secretaria particular, también pues conocía a detalle, como nadie probablemente, las rutinas, los horarios, los trabajos de Clara Brugada, la jefa de gobierno. Y cuando se trabaja de manera tan cercana, de manera diaria, con horarios tan intensos, pues a veces las relaciones laborales, tú lo sabes, se transforman en relaciones de amistad. Eran personas de Claro. cariño, de afecto, de Clara Brugada, a quien incluso ella decía, a José lo conocía desde niño y a Jimena la conocía como su amiga, como Ujú. su confidente. Y desde ahí, evidentemente, también tenemos que hacer una lectura. Si se trató entonces de un ataque que poco tiene que ver con las labores de estos dos personas y más bien como una forma de mandar un mensaje a la propia jefa de gobierno para decirle, mira qué tan fácil podemos entrar a tu círculo cercano y hacerle daño a tus afectos, a tus cariños y a tus colaboradores que permiten el funcionamiento diario de tu agenda y por ende de la ciudad. Y una tercera dimensión, permíteme decirlo, Adela, es el tema de cómo el crimen organizado opera en la ciudad y la capacidad que tiene para poder llevar a cabo este tipo de planes y que casi 48 horas después no tenemos hoy detenidos. Lo hacen en un símil como lo hizo el cártel Jalisco Nueva Generación en 2020 cuando atacó a Omar García Harfuch. Sí. A las 7 de la mañana, frente a cientos, miles de ojos, si quieres, en una avenida concurrida como fue en aquel año pasado la Reforma, ahora Calzada de Tlalpan. Lo hace esta vez en la alcaldía Benito Juárez, que venía apenas unas semanas antes, el INEGI le había nombrado la segunda demarcación donde más seguridad se siente en todo el país, únicamente detrás de San Pedro Garza, en Nuevo León. Lo hace frente a una estación de metro, en una ciudad como la Ciudad de México, donde hay 80,000 policías, donde hay más de 90,000 cámaras de vigilancia, únicamente del C5. Todavía eso no cuenta las cámaras de seguridad privada de los negocios o de los domicilios particulares. Y frente a todo eso, el crimen puede cometer este delito, lo cual evidentemente, como capitalinos, afecta nuestra percepción de la seguridad. Y aquí déjame darte un dato que me parece relevante. Sí. Hace unos 3 o 4 semanas tuve la oportunidad de conocer una de las principales plantas de vehículos blindados en el Estado de México. Es una de las empresas más importantes en el ramo. Y yo le preguntaba al dueño de la empresa si había alguna temporalidad, si en algún mes del año tenían más trabajo, si en diciembre o en junio, y me decía que no, que realmente es una industria que se mantiene más o menos estable a lo largo del año, pero cada vez que hay un evento de altísima importancia, un atentado mediático, de manera inmediata suben las llamadas para pedir que la gente pueda blindar sus vehículos. Pasó cuando atentaron contra Harfuch, pasó cuando atentaron contra Ciro Gómez Leiva, y me decía, la reacción natural de la gente ante estas noticias
es el miedo. La Claro. gente empieza a decirme, oye, por favor, blíndame mi Jetta, blíndame mi camioneta. Y claro, esa es la gente que puede pagar los blindajes. Luego es la gente que dice, quiero contratar seguridad privada, necesito mis escoltas. Y quienes en otros niveles de ingreso dicen, la alarma en mi casa, voy a poner cámaras de seguridad. O habrá incluso, me decían, quien compra perros para tener en el patio y entonces sentirse un poco más protegidos. Este tipo de eventos, Adela, tienen la capacidad de modificar la percepción de cómo nos sentimos en la ciudad. Y por supuesto, el mensaje final es el miedo. Ahí está el mensaje del crimen Y organizado. por lo tanto cumplen con su cometido, Claro, claro, porque además ¿no? déjame decirte que los aparatos de propaganda del crimen organizado no son ajenos a cómo funcionan y cómo funcionamos los medios de comunicación. En 2010, 2012, por ejemplo, en Ciudad Juárez, el cártel de Juárez, a través de su brazo armado de la línea, solía cometer los asesinatos más relevantes para ellos entre las 10 de la mañana y las 12 del día. Y esto lo hacía para aparecer en los noticieros de la tarde, que es cuando las familias se reúnen a comer frente al televisor y ahí ver qué pasaba en la ciudad. Y era una manera de mandar un mensaje tanto a los adultos como a los adultos mayores, como a los niños incluso, de que el crimen organizado era el que mandaba en la ciudad. Su lógica era, ¿cómo aparezco en el noti de las 3 de la tarde? Y Ajá. entonces, por eso no hay que perder de vista a qué hora se comete también este doble homicidio y cómo coincide con el momento en el que está la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia matutina reunida con el Gabinete de Seguridad, en el cual vimos la preocupación del secretario Omar García Harfuch, que incluso ahí tiene que comunicarle tanto a la presidenta como al titular de la Defensa Nacional, que está junto al fiscal general de la República. Y esas dinámicas mediáticas no podemos obviarlas. Los grupos del crimen organizado saben perfectamente que es importante magnificar el mensaje y utilizan los horarios y utilizan el prime time para empezar a meter este miedo, que me parece que es el mensaje final de este terrible doble homicidio. Ahora, en el sentido periodístico, Oscar, ¿qué has podido ver y qué información tienes, no? Yo sé que han dicho que no caigamos en especulaciones, pero ya hay algunos elementos, ¿no? Ya nos han dado algunos elementos. Déjame ir por dos que me parecen muy relevantes. Primero, evidentemente, esto tiene la firma del crimen organizado. El tirador es un tirador experto y que además me parece que hay que resaltar dos cosas. De los 12 tiros que el tipo hace, los 12 son efectivos. 8 sobre el cuerpo de Jimena, 4 sobre el cuerpo de José, todos dan a cabeza y tórax. Te habla de una precisión brutal. Alguien probablemente entrenado en la policía o en las Fuerzas Armadas. Segundo, cuando uno observa los tiros, cómo se hicieron sobre el parabrisas del vehículo de Jimena, uno observa que son los primeros 4 tiros dan prácticamente en la misma superficie, lo que la gente del blindaje llama el triángulo, que es un pequeño espacio de centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Me parece que el crimen organizado aprendió del afortunado error que hizo infructuoso el atentado contra Ciro Gómez Leiva, que fue el tirador, te acordarás, que Sí, le hace varios tiros y afortunadamente falla porque no sabía que el vehículo que manejaba era Ciro estaba blindado. blindado. En este caso me parece que el tirador, no sabiendo si el vehículo de Jimena, por ser una funcionaria de primer nivel, estaría blindado, entonces hace esos 4 tiros sobre la misma superficie, porque el blindaje lo único que hace, Adela, es ganarte tiempo, ¿no? Es decir, mientras seas un blanco móvil y la gente dispare, pues probablemente va a disparar en varios espacios y no va a poder perforar la protección. Pero si alguien está disparando sobre el mismo espacio, sobre la misma superficie, eventualmente el blindaje cederá. Eso sucede siempre y te lo dicen todos los expertos. Entonces, el hecho de que el tipo haya tirado sobre esta misma superficie te habla de que no solamente estaba disparando al cuerpo de Jimena, sino que también estaba un poco protegiéndose para que en caso de que hubiera blindaje, pudiera perforar. Y eso te habla además de una especialización brutal. Luego el uso de los vehículos, la salida en motocicleta y luego la utilización de 2 camionetas como muro que salen de la Ciudad de México, también te habla de una especialización que solamente hacen, por ejemplo, personas que están familiarizadas con técnicas militares como las retiradas, las emboscadas o los contraataques. Es de una especialización
muy relevante. Y por ahora las autoridades están buscando 4 personas, el tirador y Sí, 3 personas que habrán utilizado vehículos para huir. Pero seguramente vamos a ver en los próximos días o semanas que el círculo de los detenidos o de los sospechosos va a comenzar a ampliarse, porque no hay que dejar de ver que probablemente haya también personas involucradas, por ejemplo, en las casas donde probablemente estén escondidas estas personas. ¿Quiénes son los dueños de esos claro. inmuebles? Ujú. ¿Quiénes los pusieron? Por ejemplo, ¿quiénes también facilitaron el doblado, es decir, el remarcar estos vehículos con los que se utilizó la huida? ¿Quién es la persona, por ejemplo, que facilitó un arma 9 milímetros que no está quemada, que en el argot significa que utilizó para otro crimen? El arma 9 milímetros, dicho ya por la propia fiscal capitalina, es un arma que no se había utilizado en ningún otro crimen. Es decir, es un arma nuevecita, salida de paquete, muy probablemente traída de otro país, Sí, porque México, los únicos fabricantes de armas es la Sedena. Entonces, ¿quién se tomó la molestia de traer un arma desde el extranjero, cuidar que no se utilizara y reservar su utilización para ese crimen en particular, solamente crimen organizado? Entonces, te pongo estos elementos para decirte que estos son em, sí, elementos que puede utilizar únicamente el crimen organizado de la más alta capacidad, con un despliegue importantísimo de recursos. El asesinato que vimos este martes, por decirlo de alguna manera, no es barato. Se requiere mucho dinero. Se requieren vehículos, se requieren propiedades, se requieren armas, se requieren salarios, se requiere blindar a quien haya hecho la autoría intelectual de este delito y eso suele comprarse, esos silencios suelen venir acompañados de mucho dinero. Entonces, estamos hablando de una operación de altísimo nivel. Esa por un lado. Y segundo, Adela, lo que me quiero enfocar es hacia dónde están hoy las investigaciones. Hoy la mayoría de las investigaciones del gobierno de la Ciudad de México, con ayuda del gobierno federal, ya salieron de la Ciudad de México. Están principalmente en el Estado de México, en la zona norte en particular del Estado de México. Ahí es donde mis fuentes me dicen que están concentrándose los esfuerzos para saber si ahí están todavía los autores materiales o si a partir del norte del Estado de México buscaron otra ruta de salida. Y hay que ver cuáles son los grupos criminales que están en el norte de la Ciudad de México. Y ahí pues hay una dominancia muy particular del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel que en el pasado inmediato ha sido el que en la Ciudad de México ha atacado a figuras prominentes. Fue el que atacó a Omar García Harfuch, fue el que atacó a Ciro Gómez Leiva y es el grupo que estaría relacionado con el cártel Nuevo Imperio, que es el que atacó al jefe Milton el año pasado. ¿Tú te acordarás? sí, Este claro. policíaco de altísimo nivel que supervisaba las acciones de inteligencia contra la criminalidad en la Ciudad de México y que estaba a punto de dar el brinco hacia el gabinete federal, ya con Omar García Harfuch nombrado por la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, y semanas antes de hacer este nombramiento, de irse al gobierno federal, es igual, muy parecido a este crimen. En una hora pico, a plena luz del día, en una avenida concurrida en Coacalco, Estado de México, lo cazan en su momento más vulnerable, cuando está en una reunión familiar y sin escoltas, y es asesinado. Entonces te pongo estos elementos, Adela, porque sí, no quiero especular, pero los pongo sobre la mesa para que entendamos que el reto es mayúsculo y que muy probablemente no se trate de un ataque directo para afectar a Jimena o a José, sino para afectar a la propia jefa de gobierno. Sí. Creo que el mensaje final está en el Palacio del Ayuntamiento. Ahora, ¿qué sabes de la cámara? ¿Finalmente servía, no servía? Hay quien dice que no servía, que no grabó. ¿Tú sabes algo de esto, Oscar? Lo que sé es que la Cámara del C5, que es donde la que estaba, digamos, la que controla el gobierno y que estaba más cercana al lugar donde ocurrió el doble homicidio, no funcionaba de primera instancia porque digamos que las cámaras del C5 tienen una especie de doble funcionamiento. Tienen una manera de transmitir y luego tienen como una especie de transmisión espejo que da hacia la central del C5. Entonces, lo que sé es que en la primera transmisión no funcionaba, había una especie como de barrido de la imagen, pero que sí se logró rescatar algo desde el C5.
Es una cuestión bastante técnica que me estaban contando justamente ayer Ah, algunos funcionarios de la Ciudad de México, que me dicen, efectivamente, la cámara de momento no lo registró, pero después haciendo ya uso de lo que saben hacer perfectamente bien nuestros ingenieros, ya logramos tener imagen. Y además, por la ruta que nosotros presumimos que siguió el tirador, es que entonces el resto de las cámaras que sí tenían este doble funcionamiento han podido hacer el seguimiento. Entonces, lo que, más bien lo que hemos visto, en la imagen más viralizada, la que más tenemos todos en la mente, surgió de una cámara de un negocio privado, de eso privado, de la sí. casa de Tlalpan, Ujú. pero el gobierno de la Ciudad de México sí tiene, hasta donde me han asegurado, a partir de esa cámara que decían que no funcionaba, un respaldo rescatado por los propios ingenieros de la Ciudad de México y sí han podido observar con mayor claridad eh, al tirador. Ahora, el tirador, el problema es que, pues como un profesional, utilizaba guantes, lo cual Ajá, ha sí. dificultado el reconocimiento de las huellas dactilares, y también pues tenía protegido el rostro, tenía un cubrebocas, tenía el El casco, casco. tenía además todo una indumentaria para hacerlo pasar por obrero que después abandonó en la vía pública, y todo eso pues evidentemente ha complicado mucho la labor de las autoridades. Insisto, vamos ya para más Cuarenta y de ocho 48 horas, para las 50 horas del crimen, Sí. y todavía no hay un solo detenido. Sí, es correcto, es correcto. Oye, el hecho, y otra vez no queremos especular, pero tú conoces de estos temas, el hecho de que no sirviera la cámara, ¿puede estar relacionado a que pudiera haber filtraciones? Porque se habla de filtraciones en la agenda de la jefa de gobierno, se habla también de alguien que estuviera operando dentro del C5, ¿lo ves? Mira, es una gran pregunta porque, déjame contestarla de otro modo. El artículo 19, esta organización Sí. internacional que está en Ciudad de México y bueno, en realidad en todo el país, y que se dedica a la defensa de los periodistas, cada año saca un informe sobre las agresiones a los periodistas y siempre sale evidentemente como un agresor importante o primario el crimen organizado. Pero siempre hay que pensar que muchas veces el crimen organizado es únicamente el ejecutor del crimen y en realidad suele estar contratado por apoyos institucionales, por gente que está en lo alto del gobierno. Claro. Es el caso, por ejemplo, así es como operan, por ejemplo, los asesinatos contra colegas periodistas. Es una célula del crimen organizado, es un brazo armado, un sicario que pertenece a alguna organización criminal, pero no actúan solos, suelen actuar porque el presidente municipal les pagó, el jefe de la policía fue el que pagó. Es decir, cuando uno va jalando el hilito del crimen, se encuentra con que esto acaba en una oficina de gobierno. En este caso, también es una pregunta que le hice a mis fuentes en la Ciudad de México y me decían, todas las hipótesis están abiertas, incluida la idea de que este haya sido un grupo criminal altamente especializado, pero que se dedique justamente a ser contratado por personas que estén en una posición de poder en el gobierno, gobierno Mm. local, gobierno federal, pongamos el apellido que sea, y que ellos hayan sido realmente los ejecutores, ¿no? Los autores intelectuales. Y a partir de ahí entonces se puede desarrollar la hipótesis de que las personas que ejecutaron, los autores materiales, fueron ayudados y fueron guiados dónde sería el mejor espacio para poder cometer ese delito, para recibir el mejor apoyo institucional posible. Por ejemplo, en la noche anterior del crimen, es decir, el lunes por la noche, tanto Jimena como José estaban juntos, estaban en un evento en Iztapalapa, en una utopía. Y ahí, pues no, me imagino que siguieron siendo vigilados por sus Sí. asesinos, pero decidieron no actuar en ese contexto, ¿no? Tal vez por la densidad de población que tiene Iztapalapa, porque estaban muy acompañados de personas, o simplemente porque alguien les dijo, mira, en realidad ese no es el lugar correcto para actuar, no es el lugar donde da mejores posibilidades de impunidad, sino este espacio donde probablemente tengamos una cámara que no funcione. Y esto ha ido reforzado con la idea de que el primer vehículo muro que se encontró, que es una camioneta azul, fue estacionada en un callejón donde tampoco hay visibilidad de las cámaras del C5. Entonces, esto es difícil que los autores materiales lo hayan conocido sin haber recibido algún tipo de ayuda.
sin que alguien les haya orientado para decirles, mira, colócate en este lugar porque la cámara tal vez no funcione y ahora me dejas el vehículo muro en este callejón porque aquí no tenemos tampoco visibilidad por parte del gobierno de la ciudad. Pues probable, puede ser que el crimen lo haya hecho ese estudio. También la otra posibilidad es que haya recibido una ayuda institucional y que entonces eso signifique que la célula de ejecutores, de los autores materiales, sí hayan sido contratados por alguien que haya tenido un nivel mucho más alto en gobierno y que haya utilizado los conocimientos desde las instituciones para poder facilitar el crimen. Insisto, todos estos, Adela, son elementos que quiero poner. No quiero hacer ninguna especulación Claro, diciendo, entiendo. esto seguramente es un crimen de Estado, como lo dijo el senador Ricardo Anaya. Me parece que hay que esperar a la información oficial, que evidentemente por la secrecía de la investigación va a caer a cuentagotas, va a haber pocos datos oficiales. Pero mientras que haya pocos datos oficiales, creo que es importante que la audiencia conozca estos elementos que los que nos dedicamos a estudiar este tipo de fenómenos vemos y que no podemos dejar de poner sobre el debate público la posibilidad de que hayan recibido los autores materiales ayuda desde instituciones por parte de los autores intelectuales o simplemente que el crimen haya actuado por sus propios arrestos, por su propia arrogancia y haya decidido replicar lo que pasó en el 2020 en el atentado a Omar García Harfuch. Sea como sea, estamos frente al crimen político más importante de la ciudad, sin duda, en la última década. Sin duda. Oscar, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, querida. Gracias, Nos vemos. muchas gracias, gracias. Oigan, hoy en la mañanera